Hoy tenemos dos invitados. El ingeniero José Miguel Iturralde Torres y su esposa Pamela Velasco. Ellos han venido para tener un conversatorio con nuestro hermano Héctor Yepes y conmigo para poder compartir algo muy bello, que es el participar en el movimiento de vida cristiana. Bien, vamos entonces a conversar con nuestros invitados y sobre todo el momento de sus conversiones, del momento en que se encontraron o lo conocieron a Jesús vivo y resucitado. José Miguel, tú me comentabas que eras socialista ateo. Sí, en el colegio, digamos. En el colegio. ¿Qué colegio estudiaste? En el colegio americano estuve. Ah, en el americano. ¿Por qué socialista y ateo? Porque puede ser cristiano y socialista, podría ser. Sí. Tal vez sí, tal vez no, porque la doctrina no son compatibles. Pero ¿siempre fuiste socialista y ateo? Sí, digamos, socialista sí, ateo, gracias a Dios, completamente no. Más bien era agnóstico, podríamos llamarle, ¿no? Desde que era pequeño, digamos, por mi familia, todos son de pensamiento de izquierda, mis libros eran pues del Che Guevara, etcétera. Entonces mi tendencia evidentemente iba a ser hacia el socialismo. Y dentro, digamos, de los prejuicios que suelen tener los socialistas es que la iglesia es el opio del pueblo, que en realidad pues sirve un poco para atontar a la gente, pero de ahí no le aporta mayor cosa. Claro, eso es también una carencia de información acerca de lo que la iglesia hace, ¿correcto? Totalmente de acuerdo, que eso es lo que yo fui a descubrir años después, a los 18 años, cuando yo fui invitado a uno de los servicios solidarios del Movimiento de Vida Cristiana, justamente, y era la primera vez que yo veía qué es lo que hacía la iglesia, ¿no? Que más allá pues de solo rezar o estar así en temas espirituales, se preocupaban de las cosas de la tierra, de la gente, de los necesitados, de los más desposeídos, y eran jóvenes que sacrificaban sus fines de semana donde podrían haber hecho cualquier otra cosa y se iban a dedicar a los demás. Eso para mí fue un cambio de esquema, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen de casados, Pamela? 1 año, 6 meses más o menos. 1 año, 6 meses. ¿Y Pamela aparece en la vida de José Miguel o José Miguel en la vida de Pamela? ¿Cómo fue eso? Ambos aparecemos en la vida de ambos. Seguro. ¿Quién fue a ver a quién? Ella. Yo fui a verlo a él. Ah, ya, entonces tú apareces en la vida de José Miguel. ¿Y apareces en la vida de José Miguel convertido o José Miguel socialista ateo? De hecho, yo aparezco en la vida de José Miguel convertido y él me ayuda a mí a convertirme. ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué te parece eso, Mechita? ¿Ah? Encantador lo que está diciendo nuestra hermana Pamela. Pero síganos contando. Yo era una periodista que estaba un poco cansada o rutinizada un poco del periodismo. Ya. Y lo que buscaba era más hacer labor social, darme a los demás. Entonces llegó a la Fundación Acción Solidaria, justamente por su página web. Llegó la directora de la fundación y le digo, aquí estoy, soy periodista, soy comunicadora, ¿qué hago? Entonces me dice, muy bien, ven, a ver si nos ayudas a un plan de comunicación para difundir más la labor de la fundación. Claro. Habla con nuestro coordinador académico, que se llama José Miguel Iturralde. Tú estás de coordinador de Acción Solidaria, ¿correcto? Sí, de los servicios solidarios del Movimiento de Vida Cristiana. ¿Qué hacen ustedes? Bien, los servicios solidarios es la forma como el Movimiento de Vida Cristiana busca atender a los más necesitados desde una aproximación integral, es decir, por un lado ayudamos en las partes materiales que necesitan, por ejemplo, alimentos, medicinas, vituallas, pero también en la parte espiritual, en la parte anímica, acompañándolos. Dentro de eso tenemos una serie de diferentes servicios. Por ejemplo, atendemos a los hospitales infantiles, atendemos en barrios rurales y urbanos marginales, tenemos un servicio que se llama Pan para mi hermano, que es todos los días jueves, donde vamos directamente a la calle, donde pasan las personas y les llevamos pues un plato de comida, pero a la vez pasamos con ellos en la noche, conversamos acerca del Evangelio del domingo, visitamos asilos de ancianos, es decir, es una variedad de servicios solidarios los que tenemos. O sea, lo que Jesús vino a predicar. Sí, justamente. Realmente es mucho más allá de un socialismo. No, totalmente. Es ir a vivir para el hermano. Sí. De alguna manera están enmarcadas las obras de misericordia allí,
visitan al enfermo, enfermos, a ancianos, los ancianos, niños, al que tiene hambre, al que tiene sed, así es, al que está sin ropa. correcto. Y cuéntame, ¿a la cárcel alcanzan ustedes a llegar? Ese, ¿O no digamos, todavía? Aún no. Esa es una de las cosas que tenemos pendiente. Un pendiente Sí. para completar. Y un desafío personal, porque a mí particularmente siempre me ha causado un poco de temor eso, pero está pendiente. Qué bueno. ¿Sigues trabajando allí con tu esposo? Yo lo ayudo, actualmente lo ayudo, pero estoy más dedicada a la maternidad como tal. Pero por supuesto, aparte de la maternidad y de ayudarlo, ¿perteneces a alguna agrupación? ¿Ustedes? Nosotros tal? como Movimiento Vida Cristiana tenemos los grupos de Nazaret. Los grupos de Nazaret son justamente los grupos de matrimonios, donde nos reunimos varias parejas de matrimonios para reflexionar en torno a temas del matrimonio y de fe. ¿Son grupos de reflexión? Son grupos de reflexión, sí. ¿También hay oración? Claro, hay momentos de O oración, sea, hay es momentos... como un grupo de oración que tiene reflexión, lectura, oración. Sí. ¿Cuántas personas componen cada grupo? Aproximadamente unas 3 o 4 parejas, Más o menos. más o menos. ¿Cuál es el número máximo que puede estar en una agrupación? Yo creería que unas 6, 7 parejas como máximo, porque ya de todas formas manejar parejas sí es un poco más. Correcto. ¿Qué tiempo tienen ustedes en la agrupación? El tiempo que, bueno, un año podría ser, un año Claro, más o menos. como Familias de Nazaret tenemos aproximadamente un año. Antes de eso, cuando éramos solteros, nosotros pertenecíamos a las agrupaciones marianas, que hay agrupaciones marianas de mujeres y agrupaciones marianas de hombres. En mi caso yo fui como 10 años agrupado mariano, ahora soy de Nazaret. Ustedes como movimiento de vida cristiana, se han iniciado sacerdotes, se han iniciado chicas que luego han sentido la vocación para ser Consagradas. exacto. Ujú. Entonces, ¿tenemos así o no hay no hay sacerdotes? O sea, justamente una de las particularidades del movimiento es que te incentiva a que tú disciernas tu vocación. Entonces, Y las religiosas, o sea, tienen sacerdotes. Y las religiosas también. O sea, también son las siervas del plan de Dios. Ellas son las religiosas de nuestro movimiento. ¿Quién hizo el movimiento De vida cristiana. Lo fundó Luis Fernando Figari en Perú, hace más de 40 años. Más de 40 años. Ujú. En el caso de que yo quisiera que una hija mía integrara el movimiento, ¿a qué iglesia o a qué parroquia debería yo de... ¿A dónde está la central del movimiento? Nosotros tenemos varios centros pastorales en diferentes sectores de la ciudad. Tenemos al norte, en el sur, en San Borondón, en Los Ceibos. Entonces, un poco se busca que las personas que buscan pertenecer al movimiento estén cerca de su casa, ¿no? Porque hay varias actividades, ¿no? Tienes las agrupaciones marianas, como comentábamos hace un rato. Los sábados rezamos el rosario a las 6 de la tarde. Entonces hay varias actividades, entonces por eso un poco se busca la cercanía de la casa. En la parroquia de Los Ceibos, aquí en la ciudad de Guayaquil, veo que el movimiento Vida Cristiana ha cogido la parte de animación después de las 8 de la noche para rezar el rosario y para ir cantando y para ir poniendo mensajes del Evangelio. Es algo extraordinario, es algo bonito porque a uno lo acerca más a Dios, ¿no? Ujú. ¿Esto se da en todas las parroquias o solamente en Los Ceibos? Particularmente en Los Ceibos es ahora que se da. Sí. Particularmente. Sí. Claro, cada, digamos, centro apostólico tiene su propia dinámica. Si bien tenemos, digamos, una coordinación general pues que da los lineamientos, cada cual tiene sus propias iniciativas, ¿no? De acuerdo, digamos, a la realidad de cada sector, ¿no? ¿Qué tiempo tienes como coordinador de los servicios solidarios? Este año cumpliría mi 3er año como coordinador de los servicios ¿Y solidarios. eso tiene un periodo preestablecido o va de acuerdo a tu... El que Dios quiera. El que Dios quiera. ¿Qué has encontrado o qué es lo que más te ha marcado en los servicios solidarios? Para mí, digamos, es muy significativo en este momento ser coordinador de los servicios solidarios porque yo inicié mi vida cristiana con un servicio solidario. Así fue como yo me convertí a través de los servicios solidarios. Por eso para mí es significativo en este momento que Dios me haya concedido la gracia de poder coordinarlos. O sea que de alguna manera te topaste con la primera carta de Juan que dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? Si no amamos a mi nuestro hermano, prójimo que sí al vemos. que sí vemos. Así o sea, es. tú viste al cristiano amando al prójimo Totalmente y de eso acuerdo. fue un testimonio para ti. Sí. Y tu conversión
hacia la persona de Jesucristo, porque Sí. entendería que hubo como que dos instancias, una conversión hacia la iglesia y Así hacia la doctrina, Sí. y otra segunda hacia la persona. De acuerdo. ¿Cuándo y cómo fue esa experiencia, Sí. José Miguel? Como tú bien mencionas, mi primera etapa fue de descubrir la iglesia. Yo no conocía lo que era la iglesia y ese fue mi primer descubrimiento. Ya sabía que estaba organizado pues, por personas buenas que ayudaban a su prójimo. Primera cosa positiva para mí y un descubrir. O sea que no éramos tan malos como algunos dicen. No eran tan malos ni eran el opio de pueblo definitivamente. Ya. ¿No? Y lo segundo fue que yo seguía sin creer. Para mí, pues, la iglesia era parecido a un partido político, mucho mejor, más bueno, más noble, pero seguía siendo una ideología. Una simpática ONG. Una ONG simpática, además enorme, bien organizada, muy bondadosa, pero una ONG básicamente. Pamela, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor? Yo siempre me consideré católica, pero no era una católica totalmente practicante. Ya. Para mí el hecho de ir a misa los domingos era relativo. Todo viene a partir de que me vinculo al movimiento de vida cristiana y empieza un poco mi conversión, pero todo se da a raíz de un retiro espiritual. Mi primer retiro espiritual en el movimiento, en el que tocaba el momento de que nos tenemos que confesar. Entonces yo voy con mi lista de pecados, no me confesaba hace muchísimo tiempo. Entonces voy con mi lista de pecados y me siento frente a frente con el sacerdote. El sacerdote empieza todo el ritual de la confesión y yo empiezo a darle cada uno de mis pecados. Yo nunca le especifiqué que esos pecados habían sido muy antiguos, solo empecé con mi lista. Y el sacerdote me detiene y me dice, ¿tú para qué me estás diciendo esto? Eso te lo perdonó Dios hace tiempo. Olvídate de eso ya te lo perdonó. Yo jamás al sacerdote le dije, esto fue hecho hace 3 años, 5 años, 10 años. Entonces para mí fue la sensación de encontrarme con el verdadero Jesús. El único que podía saber que esos pecados fueron cometidos hace muchísimos años era Jesús, nadie más. Jesús vivo y resucitado. Así es. Interesante. Y ahí comenzó a venir un acercamiento espiritual. Claro, un acercamiento espiritual, una búsqueda de coherencia de vida. Porque si yo me consideraba católica, si yo creía en Jesús resucitado, tenía que cambiar mi forma de vida, tenía que cambiar mis obras, tenía que cambiar prácticamente todo. ¿Te criaste en colegio religioso? Sí. Digo que este matrimonio es un ejemplo para toda la juventud nuestra actual, porque habrán cientos de madres como ella que están viendo en qué enfocar su tiempo para poder dar una ayuda al prójimo, que es lo importante. Y en el caso de José Miguel, igual, un joven que a pesar de que él no era católico, pues tenía una sed en el fondo, muy en el fondo, de conocer a Dios. Y lo conoció en una manera como propio a la medida de él, de sus pensamientos. Igualito, así fue. Yo particularmente quiero agradecerles a ustedes dos. Pamela, tú eres periodista también, ¿verdad? Periodista. Sí. Agradecer a Dios por esta conversación que estamos teniendo aquí, que hemos tenido, y que este sea un cuadro de ejemplo para los jóvenes que están viéndonos a través de la televisión en sus hogares. Y también les reitero que sean nuestra compañía en este programa Vida Nueva, porque ustedes son valores auténticos, católicos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por agradecerme, doña Mechita, como siempre a la orden. Esto es un estilo de vida, ¿no es cierto? Sí. Así es. Sí, Jesús, aparte de ser una persona, marca un estilo de vida para las personas y para los matrimonios. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Niña, ¿no? Niña. Niña. ¿Ya María tiene Emilia. el nombre? María Emilia. María Emilia. María Emilia, que el Señor la bendiga, María Muchas Emilia. gracias. Gracias y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros.